Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro espacio de estudio bíblico virtual. Es un espacio que el Señor nos ha provisto para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Este acompañado con la oración, nuestro tiempo de congregación, nuestros tiempos de coinonía, más nuestra relación, ya no eclesial, sino la personal, la relacional con Dios. Oración, estudio de la palabra, adoración, intercesión, meditación de la escritura, todo esto hace que estemos en un continuo crecimiento. Ixam como tal, pues aporta este tiempo para que nos involucremos directamente en el ministerio de la palabra. Hemos de ser hacedores y no tan solamente oidores. Hemos de alcanzar una medida y una estatura tal que podamos impartir a otros, dar a otros. Pero para eso tenemos que llegar a ser muy conocedores de la palabra. Porque finalmente, si no lo hacemos, finalmente vamos a transmitir, pero no estaremos transmitiendo fielmente la verdad. Bienvenidos pues mis hermanos, yo les animo a que estén muy apercibidos. Sé que muchos de ustedes toman notas, sé que muchos de ustedes repasan la lección a través de la página. Nuestro sitio YouTube de Ixam tiene grabado todo el material, es decir, todo está disponible allí. Aprovechemos estas herramientas, son recursos de Dios. Si hablamos de algo bueno que dejó la pandemia, pues sin duda es todo esto que hoy nos permite orar en casa, estudiar en casa, pero eso sí, la congregación sí ha de ser presencial, unirnos como hermanos para adorar, para crecer en relación, en coinonía y en unidad. Pues bien, vamos a orar y vamos a poner este tiempo maravilloso en las manos de nuestro Señor y Rey, que siendo el Espíritu Santo quien inspiró la palabra, pues sea el Espíritu mismo quien nos la revele a nosotros. Amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia, por tu mano siempre con nosotros. Yo te doy gracias por mis hermanos que están allí en sus casas. Este aula de clases no tiene límites, se extiende hasta cualquier punto. Señor bueno, yo te pido que lo que hoy nos impartes por el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra, sea para nosotros vida, sobre todo en esta área que estamos tocando, acerca de una realidad espiritual de la Iglesia que involucra a cada uno de los creyentes. Nosotros como creyentes en Cristo, nosotros como creyentes en que es la palabra, la norma de vida impartida por Dios, echamos mano de este regalo maravilloso que es la Biblia, para que de ella podamos extractar qué es lo que hay en tu corazón, Señor, qué es lo que pides para nosotros, qué demandas para nuestras vidas. Señor, yo dejo este tiempo en tus manos y dispongo mi vida para que fluyas. Solamente soy un canal a través del cual tu palabra desde los cielos llega a cada mente, a cada oído, a cada corazón. Gracias, mi buen Señor y Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Dios. Ah, qué bien. Mis amados hermanos, em, espero que tengan allí sus Biblias, sus cuadernos de apuntes. Estos días he estado, yo normalmente tengo mi Biblia Reina Valera de 1960. Fue con la que yo hace más de 40 años comencé a estudiar la palabra. Fue la primera que me regalaron. Eh, Al poco tiempo me regalaron una Dios habla hoy. Y me pareció muy interesante porque sin duda lograba descubrir cosas que en Reina Valera no veía. Luego un muy buen amigo me regaló una Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica, es una Biblia que usan los católicos, es igual a la nuestra, con los agregados deuterocanónicos,
pero con unos comentarios muy oportunos. Hace unos 30 años yo predicaba con esa Biblia. Luego a mis manos llegó una maravilla de Biblia Reina Valera de 1909, original. Es de las Biblias que yo cuento como un tesoro. Y luego salió la versión, nueva versión internacional. Y ahora me muevo mucho en la nueva traducción viviente. Estas últimas semanas estuve viendo la traducción en lenguaje actual. Las venden, son de venta pública. Usted la pide, una Biblia en lenguaje actual. Con mi esposa estuvimos esta semana en una librería cristiana. Las hay muchas en Bogotá. Y estuve mirando efectivamente esa Biblia en lenguaje actual. De hecho, este domingo en la predicación usé algunas porciones de esa Biblia en lenguaje actual. Así es que yo les animo, para efectos de estudio, de conocimiento y de enseñanza, que tengan por lo menos dos versiones. La Reina Valera me gusta porque finalmente en ella aprendí, pero para efecto por lo menos de hoy vamos a estar mirando nueva traducción viviente. Les quiero hacer aquí un comentario alterno y es que ya este sábado terminamos con todo el Antiguo Testamento en el plan de lectura que traemos. El domingo 1 de octubre ya comenzamos con Mateo. Ya con el Nuevo Testamento quiero que nos involucremos más, que haya una comunicación más estrecha. Ya se los explicaré el domingo. Yo tengo como costumbre, yo leo Reina Valera, pero escucho nueva traducción viviente de la versión en aplicación del celular que se llama Your Version. Y entonces pongo la lectura del día, hoy nos correspondió el profeta Zacarías hasta el capítulo 8, y yo la escucho en nueva traducción viviente. ¿Cuál es el propósito? Es entender aún mejor, es recibir esa revelación tan maravillosa que proviene de Dios. Bueno, sin más, volvamos a lo nuestro. Estamos en nuestro estudio sobre guerra espiritual y hemos estado sentando principios, fundamentos. Estamos poniendo los cimientos de esa vasta, amplia cantidad de ideas, conceptos que tenemos acerca de la guerra espiritual. Y hemos estado hablando, partiendo de Segunda de Corintios, capítulo 10, hablando específicamente de las fortalezas. ¿Por qué? Porque a veces salimos a pelear y a buscar al enemigo cuando la guerra se está librando directamente aquí. Las batallas se están luchando en nuestras mentes. Y entonces tenemos que discernir todo eso antes de entrar a explicar en un bosquejo qué es la guerra espiritual, quién es el enemigo, cuáles son las armas de nuestra milicia, las armas del enemigo, las estrategias de ambos, porque necesitamos saber los detalles, como les contaba en mi tiempo, en mi vida militar. Voy a traer lo de la semana pasada. Teníamos en esto quedamos. Estábamos hablando que estamos en una guerra espiritual. Nosotros somos espirituales, nuestro enemigo es espiritual, por tanto nuestras armas son espirituales. Para nosotros, ustedes que están aquí y aquí de este lado, es claro que el enemigo no es el vecino, el jefe, el empleado, el compañero, la esposa, el esposo, que a veces llega uno a pensar que mi vida está destrozada a causa de mi matrimonio. No, 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 no. Ya que somos espirituales, dejemos de señalar, juzgar, criticar a seres humanos. Si usted estuvo este domingo en la iglesia, en la predicación, va a darse cuenta que lo que, por ejemplo, para el hijo pródigo creyó que el problema había sido tomar una decisión, resulta que todo había empezado mucho antes. Empezó allá, recién la creación. Y las cosas no han cambiado. Muchas de las circunstancias que vivimos
Empezaron allá, pero las vivimos hoy. La guerra que llevamos a cabo no la empezamos nosotros, no la empezó mi esposa, no la empezó mi hijo, no la empezó el cliente que no me paga, no la empezó el que me estafó, no la empezó el que me estrelló. No, 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 todo eso tiene un asiento mucho, mucho más lejano. Entonces, la sabiduría que el Espíritu Santo nos da nos pone a meditar en cuanto a cada palabra que voy a hablar, cada acción que voy a emprender, cada decisión que voy a tomar, debe ser tomada en sabiduría, sabiendo cuál es el principio de las situaciones, el principio de las circunstancias. Así es que, si somos espirituales y nuestro enemigo es espiritual, esta lucha es espiritual y nuestras armas pues, son espirituales. Ya cuando lleguemos al punto de las armas de guerra, nos encontraremos con Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, para entender cuáles son las armas, cómo se usan, y cada uno determinará qué tan diestro, tan hábil, tan perito es en el uso de esas armas. Por ejemplo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué tan hábil es usando la palabra de Dios? ¿Tienes siempre a la mano un versículo para cada situación? Ah, es lo interesante. La coraza de la justicia, esa coraza que tengo, ¿en realidad está obrando como debe? ¿Soy una persona justa con mi prójimo, con mi familiar? Ah, es que no me cae muy bien. Ojo, la justicia no pone condiciones. Bueno, cuando lleguemos a ese punto lo sabremos. Esto para decir, esto es espiritual. Esta guerra, hermano, hermana, joven, anciano, es espiritual. Y segunda de Corintios, capítulo 10 versículo 3 al 5 lo leíamos y dice que aunque vivimos en este mundo y no nos podemos abstraer de esta realidad, usted y yo vivimos aquí. Yo vivo aquí en Ciudad Montes. Usted vive en Torremolinos, en Santa Rita. ¿Quién más nos ve? Ah, en Ciudad Verde, en Bosa, mm, bueno, en Ponderosa, en El Tejar. Cada uno donde vive hace parte de este mundo. Pero, viviendo en este mundo, las batallas que nosotros libramos no las peleamos como la hace la gente que vive en el mundo. Eh, Cada día me aterra. Yo creo que ya debería estar como vacunado contra eso, pero veo las noticias y cada día me aterro más. El pasajero que agredió al taxista, el ciclista que atropelló a uno y aparte de atropellarlo lo apuñaleó, el que... todo eso, un alegato que uno escucha, es la manera como el mundo pelea sus batallas, asumiendo que el enemigo es el vecino, el amigo, el prójimo. Para nosotros no es así. Y si está siendo así, si usted en su cabeza, en su mente, tiene algo contra alguien, por favor. Ah, es que usted no sabe lo que me hizo. Por favor. Entre nosotros ya lo sabemos. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, que es la voluntad de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso lo vimos la semana hace 15 días y lo vimos nuevamente hace 8 días. Y entonces, estuvimos hablando de estas cosas y voy a tocarlas hoy. Y quiero comenzar aquí. Creo que aquí hay un espacio. Uh, Aquí, es que esta diapositiva se me fue donde no era. Aquí fue donde quedamos hace 8 días. Aquí fue donde la semana anterior terminamos haciendo una conclusión. Según Pablo, en 2 Corintios 10, 3 al 5, una fortaleza es todo pensamiento que se pone por encima del conocimiento de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, esos pensamientos que están fuera de la órbita celestial
del alcance divino, le sirven al diablo como un lugar en donde estacionarse en nuestra mente para influenciar la vida de una persona, la vida mental. Y como usted y yo, mis hermanos, como el ser humano fue creado con una mente que gobierna el resto del cuerpo, mire hermano, este dedo se está moviendo porque la mente se lo está ordenando. Esta mano sube o baja simplemente porque la mente se lo ordena. Mis ojos miran de este o de aquel lado porque mi cerebro, mis pensamientos, todo lo que controla la vida, lo está haciendo. Y entonces, si Satanás logra establecer en esa mente un lugar y desde allí, sosegadamente, oculto, escondido, como le gusta a Satanás todo, como hablábamos este domingo en el culto general, esperó el momento vulnerable de la mujer para aparecérsele y ocupar en su mente un espacio, poniendo una duda con que Dios le dijo, y la mujer abrió su mente, le dio espacio a ese pensamiento, y desde ahí la influencia de Satanás sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la raza humana sigue permanentemente dañando, destruyendo. Finalmente, la semana pasada, hablamos que el autoengaño es una fortaleza difícil de derribar. Hoy vamos a hablar de derribar fortalezas, ¿no? Es decir, vamos a exponer, este es el problema, pero esta es la solución. El problema es espiritual y la solución es espiritual. Y hablábamos que el autoengaño es una fortaleza difícil de derribar porque no estamos convencidos que sea un problema. Yo sé qué cosas en mi vida tengo que quitar. Si todavía tengo codicia, si todavía me duele, porque mi primo cambia de carro cada año y vive en mejor casa. Si eso me duele, yo tengo un problema. Y entonces tengo que derribar esa fortaleza de envidia y de codicia. Si todavía mis ojos voltean a mirar a mujeres para desearlas, dice la palabra que entonces he adulterado ya, porque mi mente tiene sus alcances. Y entonces tendré que trabajar en esa fortaleza. Y soy consciente que eso está malo y tengo que derribarlo. Si lo mío es la mentira, si todavía suelto una mentira tranquilamente, si me dicen, mañana lo esperamos en tal parte, sí, espérenme, yo llego temprano, cuando ya sabe que no va a ir, esa mentira se ha constituido en una fortaleza y como soy consciente que eso es mal, tengo que derribarlo. Pero el autoengaño es una fortaleza que yo no voy a derribar porque no soy consciente que es un problema en mi vida. Cuando estoy viviendo en pecado, cuando cometí un pecado, es más, no lo voy a llamar pecado. Cuando me levanté en contra de la voluntad de Dios y no me arrepentí, no fui consciente de lo malo que hice, dañé a alguien, a una persona, a una familia, a una iglesia, a una comunidad, pero estoy convencido que lo que hice lo hice bien, pues ¿para qué voy a derribar una fortaleza que supuestamente no es fortaleza, que no está allí o que estando allí no le hace daño a nadie, mucho menos a mí? Y entonces, claro, si no voy a coger una maceta para derribar esa fortaleza, va a seguir allí y voy a seguir engañado y engañando, pretendiendo engañar a Dios y engañando a una iglesia. Es, es terrible. Y terminábamos con la palabra de Gálatas capítulo 6 versículo 7 cuando Pablo le dice a los cristianos de Galacia, de parte del Espíritu Santo, no se engañen a ustedes mismos.
ni pretendan engañar a Dios porque Dios no puede ser engañado. Todo lo que usted está haciendo traerá consecuencias. Allí quedamos, ¿lo recuerdan? Bueno, entonces es un buen momento para que retomemos. Ahora sí, vuelvo a la diapositiva que me corresponde. Y aquí la tenemos. Muy bien. Fortalezas espirituales. Ya estamos involucrados, ya sabemos que es una fortaleza. Pensamientos que van llegando a nuestra mente, les vamos dando cabida como una piedra, como un ladrillo. Luego otro pensamiento que refuerza este se ubica sobre él. Luego otro pensamiento sigue poniéndose y finalmente, cuando nos hemos dado cuenta, estamos construyendo un muro. Y cuando ese muro es muy sólido, muy fuerte, se llama fortaleza. Por ejemplo, amados, lo viví recientemente. Alguien hizo un negocio con una persona eh, dentro del ámbito secular, no era un negocio entre hermanos en la fe. Y entonces tal persona prestó un dinero, le firmaron una letra, eh, quedaron comprometidos en pagar unos intereses y al tiempo, 6 o 12 meses, devolver el capital. Resulta que, por cualquier razón, no la sé, la persona a la que se le prestó la plata ni pagó los intereses, ni en el tiempo estipulado pagó la plata. Entonces se formó todo lo que se forma cuando hay un incumplimiento, porque le da cabida a la justicia humana. Y entonces este tomó la letra, que es un instrumento válido para cobrar, y se lo pasó a un abogado, hicieron su demanda. Y entonces, cada uno de ellos, el que prestó y el que recibió, construyó una fortaleza asumiendo tener la razón. El que prestó, entonces le comentaba a alguien, imagínese que le presté una plata, ¿usted lo conoce? Sí, uy, no. Entonces, ya tenía un pensamiento. Al que le contó le dijo, no, terrible, esa persona nunca paga. Usted, cierto que así es. Pues empezó a construir eso. Y a todo el que le contaba le decía, no, 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 denúncielo, demándelo. E iba. Y llegó el punto en donde el hombre tenía una fortaleza en su mente, debido a muchos pensamientos en el mismo sentido, el uno reforzando al otro. De la misma manera, del otro lado, la persona que incumplió, entonces le contó a alguien, no, imagínese que tal me prestó una plata, yo tenía que pagarle, pero me fue mal en un negocio. Había vendido un carro y resulta que no sé qué y no me pagaron y esto y aquello, entonces, pero es que él no es consciente y entonces, y con quien estaba hablando le dijo, oiga, pero qué inconsciencia, ¿qué le cuesta esperar un tiempo? ¿Cierto, hermano? Y empezó a construir. Y entonces iba y se quejaba con sus familiares. ¿Se acuerda tal que éramos tan amigos que me prestó una plata? No, me denunció porque, o me demandó porque resulta que, pero él no es consciente que esto. Pero claro. Y llegó el momento en donde todo el mundo se compadecía de él y, uy, sí, pobrecito, usted no pudo cumplir, pero el otro tenía que esperarse toda la vida. Bueno, cada uno tendría sus argumentos. Y entonces, cuando yo hablaba con ambos, yo veía una fortaleza en donde cada uno decía, yo tengo la razón. El otro decía, no, no, la razón la tengo yo no le voy a robar esa plata. Algún día se la pago. Y yo le decía, pero venga, si hay un contrato, ¿qué dice el contrato? Cíñanse a esto. Si el que demandó está siendo fiel a lo que estipularon, pues él tendría la razón. El otro sí le fue muy mal, pero tendría maneras. Listo, dejo el negocio de aquellas personas allí. Hablo de lo que pasaba en la mente de cada uno en la misma circunstancia, pero cada uno viéndolo desde su punto, alimentando de una manera egoísta la situación a su acomodo. Y entonces, como que el que había prestado la plata decía, el malo resulté siendo yo. Eso hacen los pensamientos.
cuando empiezan a venir. Ahora, estaba hablando de una situación secular, de un negocio secular. Ahora hablemos de algo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra cotidianidad cristiana. ¿Han oído ustedes los casos de las divisiones en las iglesias? ¿Han sabido de gente que ha salido de la iglesia y todo el mundo habla pésimo de esa persona, siendo un hermano de buen testimonio? Y entonces, yo sí conozco de eso. Yo hablo con el pastor, oye, ¿qué pasó con tal persona? No, no es un rebelde que no sé. Y cuando hablo con el tal rebelde, hijo, ¿qué pasó? No, lo que pasa, el pastor cree que no sé qué, si la palabra dice, y cada uno argumenta de acuerdo a la palabra. ¿Quién tiene la razón? Si ambos, en el caso secular o en el caso cristiano, derriban esas fortalezas y le dan espacio a hablar sin que haya esas prevenciones ya prefabricadas, seguramente no habría tanta desgracia como lo hay hoy en día, porque eso es terrible. Esas son las fortalezas. Las fortalezas espirituales son aquellas donde Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. Están escondidos, están allí. Un día yo les decía, eh, siempre venimos al pie de la cruz, ¿no? Porque sabemos que esta imperfección de la carne nos lleva a pensar, mirar, hablar, caminar mal. Y entonces siempre vamos a la cruz diciendo, Señor, perdónanos. Y les he dicho, aún por ese pecado desconocido, como decía Job en el capítulo 1, versículos 3 y 4, iba y ofrecía un sacrificio. Y el sacrificio es de arrepentimiento, ¿no? Y entonces decía, Señor, te ofrezco esto por si de pronto mis hijos han pecado y yo no me he dado cuenta. Y entonces yo les decía, miren, hay pecados ocultos que toca decir, Espíritu Santo, muéstrame en qué he fallado. ¿Por qué tiene uno que decir eso? Porque esos pensamientos van quedando allí, escondidos. El diablo los oculta de una manera. Yo conozco líderes que en las iglesias son maravillosas personas, un testimonio y una unción, pero fuera de la iglesia, aún en sus casas, son terriblemente bruscos. Y uno dice, ¿qué pasa? Y de pronto el hombre nunca se ha arrepentido de ese pecado, pero está ya oculto. Y entonces aquí estamos aprendiendo que Satanás, esos ángeles caídos, cogen todos esos pensamientos y los van poniendo en lugares ocultos. Estas fortalezas existen en patrones de pensamientos e ideas que gobiernan primero a las personas, primero a las personas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi manera de pensar, yo voy a actuar. Y a veces como que voy a decir, y ustedes estoy seguro que conocen personas que dicen, uy, yo tengo que cambiar, porque son conscientes que obran mal, son conscientes que no dicen las cosas como deben ser en el tiempo que deben ser, y dicen, "No, yo tengo que cambiar, pero sus pensamientos los gobiernan. ¿Yo por qué abrí la boca? Ah, alguien adentro lo gobierna y le hizo abrir la boca. Y entonces, esas, esos pensamientos que uno tras otro van construyendo un muro y ese muro se va fortaleciendo hasta convertirse en una fortaleza, llegan a gobernar las iglesias, iglesias, iglesias que enseñan cosas que no son bíblicas, que practican cosas que no son bíblicas. Y entonces como que, pero un momentico, eso es una doctrina errada, ¿no? Ya es una fortaleza en ellos. Iglesias en donde conozco y hace muchos años,
una iglesia en Chapinero, que en vez de tener una cruz como, como símbolo, no porque todos tenemos que tener una cruz, sino que literal tenían el signo pesos y transmitían por televisión y había en el fondo el signo pesos y billetes, monedas, oro, y ellos directamente, este pastor directamente predicaba sobre la bendición, sobre la prosperidad, sobre el éxito, todo con base en dinero. En esa iglesia no iban sino empresarios y gente de éxito. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Hay un mensaje por predicar? Claro que sí. ¿Hay un mundo perdido que tiene que conocer la verdad? Sí. Pero esa fortaleza de codicia por el dinero gobernaba esa iglesia y entonces ellos decían, no, es que ese es el ministerio de esta iglesia. No, hermanos, el ministerio de la iglesia es de proclamar las buenas nuevas de salvación. La iglesia fue hecha para la gran comisión. Y entonces esas fortalezas gobiernan a las personas, gobiernan a las iglesias y obviamente de ahí en adelante gobiernan los países. No, no voy a hablar de política. Así es que sigamos adelante. Las fortalezas diabólicas pueden ser nuestra simpatía a los pensamientos del mal. Cosas que a mí me gusta mucho y otra vez tengo que ir a Filipenses eh, para recordarles cuando el apóstol Pablo les dice, miren hermanos, entiendan esto, todo está aquí, en sus pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensen en eso, que su pensamiento se ocupe en eso. Y entonces, cuando venga algo, y eso nos pasa todos los días, ¿no? Cuando se viene un pensamiento, inmediatamente yo traigo a mi mente ese versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo santo, todo lo limpio, todo lo puro. Bueno, estoy citando diferentes versiones, porque la Reina Valera comienza, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno para alabar al Señor, piensen en eso. Y entonces, aquí me está diciendo que cuando vienen pensamientos diferentes a estos que Pablo nos dice por el Espíritu Santo y le damos cabida, pues inmediatamente ahí un pensamiento para empezar a construir sobre él una muralla que se convertirá en fortaleza. Actitudes que protegen al yo viejo, que se convierten en habitaciones o fortalezas, lugares de influencia demoníaca en la vida de las personas. Amados, déjeme hablarle, esto no solo es para el mundo, esto no es para el vecino ateo, no, hermano. Cuando habla del yo viejo, debe ser que es que hay un yo nuevo, ¿no? Tiene que ser. Y si hablan de un yo nuevo, está hablando para hijos de Dios. Es una advertencia para nosotros. Cuando viene una persona a hablar con usted, gente que son mala influencia, hermano, no lo reciba. Pablo le dice a Timoteo eso. En los postreros tiempos habrá vanagloriosos, envidiosos. Con esos no se junte, le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas van a hablar, los vamos a escuchar y le vamos a dar cabida de todo lo que dice a algo. No deje que eso que le dice sea después una influencia de parte del diablo. ¿Conocen ustedes personas de esas que uno se encuentra y les dañan el día? Y está uno bien. Y después de eso llega uno, ah, ¿qué pasó? No, me encontré con tal. ¿Y qué? No es que me dijo esto. ¿Y qué pasa? Oh, pues de eso se trata. Mire, esta mente que el Señor ganó, esta mente que el Señor ganó, porque él ganó nuestra alma y de ahí para allá todo lo demás,
Es más, recuerde que hasta este cuerpo va a convertirse en incorruptible y va a estar allá. Él se interesa por todo lo nuestro, en especial por nuestra mente. No le demos cabida a todos esos pensamientos. Con razón, con razón. Allá en Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, hermano, muera a todo lo que es y nazca como un niñito que tiene en blanco para empezar a poner solo los pensamientos de Dios, las cosas de Dios. Qué maravilloso. En el contexto bíblico y espiritual, una fortaleza se refiere a los malos pensamientos y las percepciones que contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Por un momento dijo, ¿recuerdan lo que produjo en Adán y en Eva el haber comido del fruto prohibido? En Eva, ¿qué produjo? Ella vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría, y comió. ¿Y cómo le pareció? Pues le pareció tan bueno que se lo dio a su esposo. Adán, ven, prueba esto. Vamos a ser iguales a Dios. Y Adán comió. ¿Qué sintió Adán? Inmediatamente comió. Se sintió terrible. Porque Adán había participado de la naturaleza de Dios, del conocimiento de Dios. La cercanía de Adán era mucho más estrecha que la de Eva. Cada uno sintió diferente al momento de caer. Cada uno experimentó una situación diferente en su vida. Para Adán fue lo más terrible que le pudo haber pasado. Inmediatamente se mira desnudo y dice, yo no era así. A mí no me daba pudor. Yo no tenía nada de esto. Mi vida era un libro abierto. Yo podía mostrarme como era. Ahora tengo que esconderme, tengo que ocultarme. Y busca en dónde esconderse. Esa es la situación. Amados hermanos, estas fortalezas están expresadas en argumento y toda altivez. Cuando empecemos a desglosar la parte de argumentos y altivez, ah, permítame terminar con este subtítulo aquí, que lo estuve hablando el domingo en la iglesia. Cuando hablamos de pensamiento, el pensamiento es la puerta de entrada a un proceso que comienza ciertamente en la puerta con un pensamiento, una idea pequeña, una palabra, pero termina en un castillo, en una fortaleza. Y entonces, el pensamiento es la actividad de la mente. Yo escucho algo, empiezo a razonar sobre lo que escucho, y entonces alguien viene y me dice, oye, ¿se ha notado el frío que ha estado haciendo estos días? Ah, sí, sí, sí. Y ese día uno tiene calor, pero cuando me dice eso empieza a sentir como frío. Es la capacidad de la mente en actividad. Oiga, hermano, ¿se ha notado la inseguridad en la que vivimos? Ay, sí. Inmediatamente guarda el celular por allá en una parte bien recóndita y entonces ya el otro día deja todo en la casa porque me van a robar. Es decir, llega el pensamiento y el pensamiento nos pone a hacer cosas. El pensamiento se activa y entonces en el proceso viene el pensamiento. La mente está en actividad. Cuando tenemos esa actividad, esa cantidad de pensamientos, llegamos a convertirlas en ideas. Razonamos, unimos una con otra, enlazamos ese pensamiento con algo que pasó, con otros que tengo en mi mente y ahora tengo una idea. Pero nuestra mente capta muchas ideas y entonces al tomar todas esas ideas me formo un concepto que es ya no solo una idea, sino toda una serie de ideas plasmadas en un solo paquete.
Y cuando uno llega a adquirir un concepto, qué difícil es llegar a declinar una decisión con base en ese concepto. No, es que yo ya lo pensé y eso es lo que voy a hacer. Pero mire, es una embarrada. Si usted hace eso, no, 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 ya lo tengo claro. Ese es, y nuestra vida está llena de conceptos. Y una serie de conceptos nos dan, ahí sí, un argumento. Y los argumentos son la materia prima de nuestras decisiones. La pregunta es, qué bueno tener muchos argumentos de parte de Dios. Muchos argumentos de parte de Dios. Por ejemplo, si ustedes no, porque ustedes lo saben, pero de los invitados que vinieron este domingo, me dicen, bueno, Fernando, bueno, ¿y qué es la vida cristiana? ¿En qué consiste eso? Yo no tengo que devolverle a hablar de 40 años de cristianismo. Le digo, yo le puedo decir, yo estaba perdido en el mundo. Mi pecado era tan grande que merecía la muerte, pero Jesús vino, murió por mí y me dio nueva vida. Soy una nueva criatura, soy un hombre viejo. Ese viejo hombre murió y el hombre nuevo está aquí. Las costumbres y las cosas viejas pasaron y ahora todo lo que hago es nuevo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces, ¿qué pasó? Que le estoy soltando en menos de un minuto una cantidad de argumentos bíblicos, pero que se han hecho vida en mi vida. Yo sé, yo sé que es que Cristo viva en mí. Yo sé que ya no soy ese hombre viejo, ya no soy esclavo del pecado. Argumentos que se formaron con pensamientos. Un versículo sencillo, reforzado con otro, una predicación, fueron dando ideas, conceptos y argumentos sobre los cuales hoy me muevo. Y entonces, ¿son fortalezas cristianas? Sí, claro. Y necesito hablarle de las fortalezas, las que son tan sólidas que cuando vienen argumentos del diablo, se estrellan. Porque esa fortaleza bíblica en mi vida, esa fortaleza espiritual, no le da cabida a los múltiples intentos del diablo para robar, matar y destruir mi vida, mi casa, mi familia, mi iglesia, mi comunidad. Quedamos allí. Creí que alcanzaba mucho más, pero no tenemos afán. La cuestión es meditar sobre esto. Yo les animo, mis hermanos, a que estemos muy atentos, muy apercibidos a todo esto que el Señor nos está en amor exponiendo y diciendo, amados, piensen en esto, construyan sus fortalezas con esto que les doy. Amados hermanos, les bendigo en el nombre del Señor, oren sobre eso, allá cada uno, medite sobre esto. Y si Dios lo permite, este domingo, 1 de octubre, tenemos Santa Cena. eh, Vamos a reunirnos 8 de la mañana y a gozarnos con la presencia de nuestro Señor y Dios. Amados, bendiciones.